comparte su mensaje ya cuando Asiria ha conquistado al reino del norte. Ya el reino del norte se ha desintegrado, ¿sí? Pero Habacuc está compartiendo su mensaje antes de que Babilonia, ¿sí?, conquiste ¿a quién? Al reino del sur. Ahí en ese periodo de tiempo es donde se encuentra ¿quién? Habacuc, del año 625 al año 606, ¿antes de quién? Antes de Jesucristo. ¿Por qué dábamos estos datos? Porque el tema de nuestra predicación era ¿cuál? A ver, ¿sí lo tienen ahí? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál? Divisiones en el bosquejo. Y dijimos, todos tenemos problemas. ¿O hay alguien aquí que no tenga problemas? ¿Sí? ¿Habrá alguien que me diga, no, hermano, ¿qué cree que a mí esa predicación no me va a servir? Porque yo realmente estoy, ¿qué? Fuera de los problemas. Bueno, y si realmente te encuentras en esa situación, si realmente te encuentras en esa situación, pues le tienes que echar ganas, porque ten por seguro que vas a atravesar, ¿por qué? Por problemas. Sí, los problemas siempre están a la orden del día, están a la vuelta de la esquina, pero siempre vamos a experimentar ¿qué? Problemas. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Problemas. Ahora, ¿qué es lo que queremos aprender? Queremos aprender que en medio de los problemas nosotros tenemos que experimentar ¿qué? Quietud. Quietud, ¿en medio de qué? En medio de los problemas. Normalmente cuando tenemos un problema corremos para un lado y corremos para otro lado y hacemos cosas, experimentamos quietud, ¿no? Sí, el primer punto que vimos en esta predicación fue, en medio de los problemas, lo que nosotros tenemos que experimentar es ¿qué? Es quietud. Y luego dijimos, tomando en cuenta, hermanos, la lectura de Habacuc 3, del 16 al 19, Habacuc 19, Habacuc 3:16. ¿Quién tiene Habacuc ahí 3:16 para que me ayude a leerlo? Habacuc 3:16. ¿Alguien lo tiene? A ver, hermano. Oí y tembló mi vientre, a la voz se abatieron mis labios. Fundición se entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí. Fundición se entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo de los que invadirá con sus tropas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Babilonia va a llegar y va a conquistar ¿a quién? Al reino del sur. Eso es lo que está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que el sur. Eso es lo que está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que puede ver ¿quién? Habacuc. Habacuc puede ver que el reino del sur va a ser conquistado de una manera violenta. ¿Por quién? Por el reino de Babilonia. El reino de Babilonia lo viene a someter y dura un periodo de 70 años este sometimiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Habacuc? Dice que hasta las entrañas le duelen. Dice que experimenta ¿qué? Angustia. Pero dice Habacuc que en medio de esa angustia él tiene que experimentar también algo que se llama ¿cómo? Quietud. Sí, entonces de ahí del primer punto, cuando enfrentamos los problemas, en medio de los problemas tenemos que aprender a enfrentar ¿qué? Este problema con quietud. Va a llegar la angustia, pero ¿cómo vamos a experimentar esta angustia? ¿Con qué? Con quietud. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Bueno, estoy de acuerdo conmigo, pero lo que hacer es más fácil enseñarlo, es más fácil predicarlo que hacerlo, ¿no? Normalmente nosotros lo que perdemos es ¿qué? La quietud en medio de los problemas que nos angustian, porque la angustia nos ¿qué? Nos bloquea. Y si recuerdan que dijimos del Señor Jesucristo, estando en y la oración lo refleja, Padre, si te es posible que pase de mí este trago, haz que pase. Pero ¿cómo termina la oración el Señor Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense cómo Él está experimentando angustia, porque Él llora o suda como gotas de ¿qué? Suda como gotas de sangre, porque eso reflejaba su angustia, eso reflejaba su ¿qué? Su sufrimiento, su dolor. Pero aún en medio de esa situación, el Señor Jesús mantiene ¿qué? Mantiene la quietud, mantiene el control. Piensa de una manera que es racional qué es lo que tiene que hacer. Y termina tomando la decisión de hacer lo que el Padre ¿qué? Le pide. Y seamos honestos, lo que Jesús terminó haciendo resultó de una bendición, pues no solo para Él, sino para todos ¿qué? De una bendición
pues no solo para él, sino para todos que nosotros. Lo comentábamos hace 2 semanas, el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos con una victoria ¿sobre qué? Con una victoria sobre el pecado, con una victoria sobre el diablo, con una victoria sobre los deseos de la carne y sobre el diablo, con una victoria sobre los deseos de la carne y con una victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. Y esa es la victoria que Él nos da a nosotros, que somos sus ¿qué? Que somos sus siervos, que somos sus hijos. Y si la estamos experimentando, pues en medio de ¿qué? En medio de los problemas en los cuales estamos experimentando angustia, tenemos que experimentar también ¿qué? Quietud. El siguiente punto fue en el día de debemos de experimentar quietud también en el día de la ¿qué? De la amenaza, ¿sí recuerdan? El siguiente punto era en el día de la amenaza, también tenemos, ¿sí? ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido o ha estado amenazado? ¿Sí? ¿Cuál es la amenaza que está experimentando el pueblo? Otra vez, la conquista ¿de quién? De Babilonia, ¿sí? La conquista de Babilonia, la conquista de Babilonia. ¿Y qué es lo que el profeta pide que experimente el pueblo? Que experimentemos ¿qué? Quietud, ¿sí? Amenazas también las va a haber. Vamos a atravesar por periodos, vamos a atravesar porque el problema también está amenazando nuestras ¿qué? Nuestras vidas y ¿qué me dices? Nuestras vidas y ¿qué me dices cuando estás atravesando por una enfermedad? No, yendo a la práctica, ¿no? Una enfermedad que ya tienes cargando durante muchos años. ¿Sabes qué está amenazando esa enfermedad? Está amenazando tu vida. ¿Problemas? Pues te vas a ir más rápido con el Señor. Creo que ya he sacado esa conclusión. Si no mantienes la quietud en medio de esa amenaza que está mermando tu vida, las cosas se complican aún todavía más, ¿sí? Entonces es en medio de los problemas que amenazan a nuestra vida que nosotros también tenemos que experimentar ¿qué? Quietud. Ante los problemas de la vida debemos también ¿qué? Tener fortaleza, pero tenemos que tener una fortaleza que es personal. ¿De dónde sacamos eso? Del versículo 19, donde el profeta dice ¿mi qué? Mi fortaleza. 19, donde el profeta dice ¿mi qué? Mi fortaleza. ¿Quién es la fortaleza del profeta? ¿Quién? Nada menos que Dios, ¿no? Miren, 3 características o 3 atributos intrínsecos de Dios son que Él es ¿qué? Él es omnisciente, Él está ¿en qué? Él está en todas partes. Pero a mí la que me encanta es que la Biblia no se cansa de repetir una y otra vez que Él es ¿qué? Que Él es omnipotente, que Él ¿qué? Que Él todo lo puede. Dice que la imposibilidad del hombre es ¿qué? Es su posibilidad. Dice, cuando nuestras fuerzas han sido limitadas, allí apenas empieza ¿qué? A revelar el poder y la grandeza de ¿quién? De Dios. Y entonces el profeta dice, en medio de los problemas nosotros tenemos ¿qué? Una fortaleza. Y esa fortaleza es una fortaleza que nosotros la debemos hacer nuestra. Cada uno de nosotros la debemos de tener. Aquí habla nuevamente de una fortaleza personal. Vivimos en tiempos en donde esperamos las soluciones inmediatas. ¿No le pasa a usted eso? ¿No experimenta un problema y lo que quiere es que ya se termine? Pues mire, sin embargo, la respuesta a nuestros problemas, según yo, hermanos, y según la Biblia, ¿sabe en qué tiempo viene? Viene en el tiempo del futuro. ¿Por qué? El profeta dice en Habacuc 2.3, en Habacuc 2.3 dice, aunque tardare, 2.3, en Habacuc 2.3 dice, aunque tardare, esperaré, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que está esperando el profeta? Está esperando la solución ¿a qué? Al problema. Y él dice, yo sé que va a tardar, pero estoy seguro de una cosa, que el Señor va a resolver este problema. Ahora, ¿cuánto duró la cautividad del pueblo del Reino del Sur? Esta cautividad, ¿cuántos años duró? 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Regresaron a su país? Sí, regresaron, volvieron nuevamente todo. No fue de un día a otro.
¿Cuánto tardó? 70 años. Yo creo que a veces vamos a atravesar por problemas que experimentamos la solución en un ¿qué? En un instante. Pero sabiendo que Dios es nuestra fortaleza, no nos tiene que preocupar el tiempo que vamos a estar ahí. De lo que tenemos que el tiempo que vamos a estar ahí. De lo que tenemos que es preocuparnos es de que realmente nuestras esperanzas y nuestra confianza esté depositada ¿en quién? Esté depositada en el Señor, ¿no? Porque tenemos la seguridad de que Él nos va a sacar ¿de qué? De ese problema. Mire, mejor que nuestro sufrimiento, fortaleza, que nos hace vivir y que nos hace sentir ¿qué? Seguros y confiados. A Pablo Dios le fortalece en medio de su crisis, ¿sí? En medio de su necesidad, porque Pablo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder ¿de quién? El poder de Cristo. Segunda de Corintios 2:19. Pablo tiene un problema. ¿Quién recuerda cuál es el problema que tiene Pablo? Tiene un problema. ¿Quién recuerda cuál es el problema que tiene Pablo? ¿No se acuerdan? Estábamos hablando de las enfermedades, ¿sí? Perdón, el aguijón. El aguijón es la manera en la que Pablo describe su enfermedad. Yo no sé si alguna vez Pablo describe su enfermedad. Yo no sé si alguna vez te has picado algo. A ver, aquí está la doctora. ¿Sí se dice algo punzante, doctor? ¿Sí? ¿Y qué te produce ese? Un dolor. Es un dolor muy intenso, ¿sale? Y es un dolor muy intenso, ¿sale? Y entonces Pablo utiliza la descripción del aguijón para hacer referencia a que el dolor que él está experimentando es un dolor muy agudo, es un dolor muy intenso. Y dice Pablo: yo le oré 2 veces a Dios y le dije: Señor, por favor, ¿quién las sé qué? Yo las he sanado. Y quiero pedirte, Señor, que tú, por favor, sanes esta enfermedad por la que yo estoy, ¿qué? Atravesando. ¿Y qué le contesta el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu ¿qué? En tu debilidad. ¿Sabe qué le dijo Dios a Pablo? No te voy a sanar. ¿Sí? Y pregunta, hermanos, ¿Pablo murió de esta enfermedad? ¿Cómo murió Pablo? Perdió la cabeza. Lo decapitaron. ¿Por qué lo decapitaron? Por servir a Dios, por predicar el Evangelio. Por servir a Dios, por predicar el Evangelio. Pero no murió de la enfermedad. Pero ¿en dónde estaba esperando Pablo, hermanos? ¿En dónde experimentaba Pablo la quietud y la fortaleza para atravesar por en medio de esa enfermedad? ¿En quién? En Dios. Dios era su ¿qué? Dios era su fortaleza. Por eso, hermanos, Pablo hizo de Dios una fortaleza ¿qué? Personal. Pablo también dice, hermanos, en otro de los versículos de sus epístolas, decía: yo sé vivir en medio de la abundancia, yo sé vivir en medio de la escasez, donde hay y donde no ¿qué? Y donde no hay. ¿Sí? ¿Qué era lo que le daba la capacidad a Pablo de poder atravesar por todas y cada una de esas circunstancias? Depender de su fortaleza. ¿Quién era su fortaleza? Dios. A veces nosotros no tenemos, hermanos, y otra vez te desesperas. A veces nosotros no tenemos, hermanos, y otra vez te desesperas. ¿Sí o no? Vas a este Banco Azteca y olvídate. No, ¿alguien ha sacado dinero de ahí? No, ni lo saquen, hermanos. No se los recomiendo. ¿Ya les dije cómo llegan a abrir las puertas de las casas? ¿Ya les dije cómo llegan a abrir las puertas de las casas? ¿Sí? Llegan y te tumban la puerta de la casa y entran y te decomisan lo que hay ahí. Miren, hermanos, en medio de la necesidad, en medio de la abundancia, la fortaleza de Pablo era ¿quién? Era el Señor, ¿no? Bueno, miren, no solamente es una fortaleza, era el Señor, ¿no? Bueno, miren, no solamente es una fortaleza personal, que era el inciso A, sino también es una fortaleza de ¿qué? Que es poderosa, ¿sí? En el versículo 19 de Habacuc 3 dice: Jehová el Señor es mi ¿qué? Es mi fortaleza. ¿Quién era la fortaleza de quién? Dios.
Jehová. Y es una fortaleza que es también, ¿qué? Poderosa. Miren, Jesús no tiene los ojos nublados, hermanos, ¿sí? Es algo que saco yo de ahí de los evangelios. A los discípulos se les nubla la vista y se confunden a Jesús. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces ¿de qué? De miedo. Jesús sabe dónde están los discípulos en medio de la oscuridad. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje de Mateo 14? Los discípulos no saben dónde está Jesús. Mateo 14. Los discípulos no saben dónde está Jesús. Eso nos enseña que el Señor sabe en dónde estás tú. Estés pasando lo que estés, ¿qué? Pasando. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? ¿Qué está haciendo Jesús? Está orando. ¿Sí? Están donde siempre, ¿qué? Donde el Señor los había dejado. Ya se encuentran mar adentro. ¿Qué es lo que arrastra a los discípulos mar adentro? Pues las olas, ¿no? Del mar de Galilea. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús quiere subir a la barca, pero ellos ya se quedaron como dormidos. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que tiene que hacer? En medio de la oscuridad, el Señor los puede, ¿qué? Los puede ver. Se da cuenta en dónde están. ¿Sí? Y entonces el Señor comienza a caminar en dirección a ellos. ¿Y qué es lo primero que dicen los discípulos cuando lo ven que viene? ¿Qué es un qué? Es un fantasma. ¿Sí? ¿Qué es un qué? Es un fantasma. ¿Sí? Los ojos de los discípulos están nublados, pero los ojos de Jesús, ¿qué? No. Jesús sabe dónde están, sabe en qué condición se encuentran, sabe a qué distancia se encuentran y sabe que va a llegar ¿a quién? Y sabe que va a llegar a ellos. Y sabe que va a llegar ¿a quién? Y sabe que va a llegar a ellos. Esa es la fortaleza en la que nosotros hemos confiado. Un Jesús que no tiene la vista ¿qué? Nublada. Un Jesús que ve bien, aún en medio de ¿qué? Aún en medio de la oscuridad. El problema que tú estás experimentando, pues la oscuridad. El problema que tú estás experimentando posiblemente haga que tú veas que estás atravesando por una noche que es muy cruel, por una noche que te está batiendo. Te encuentras en una noche que aparentemente nadie puede observar tu sufrimiento, aparentemente nada dolor, pero tienes que tener la seguridad de que tienes una fortaleza que lo ve todo y que lo sabe todo y que sabe en qué condición te encuentras y que sabe en dónde qué, en dónde estás y que Él es qué, y que Él es tu fortaleza en medio de ese qué, en medio de ese problema. Una fortaleza ¿qué? Personal. ¿Alguien investigó lo que les dije acerca de G.H. Lacey? ¿No? ¿Sí lo investigaron o no? A ver, levanten la mano, ¿quién leyó? ¿Nadie? A ver, levanten la mano, ¿quién leyó? ¿Nadie? ¿Poquito? Un seminario. Ajá. Comenzó en Coahuila. Estuvo por Guadalajara. Ándele. Ajá. Perdió a su esposa, perdió a los 5 hijos. Ajá. Ajá, escarlatina. La escarlatina en ese tiempo era incurable. ¿En qué año? Él llega a México a finales de qué? Por el 1890 y tantos. Él llega de Estados Unidos aquí, ¿a quién? A México. Él ya está como misionero trabajando aquí en México, cuando en el año ¿qué? 1904, en el año 1904 hay una epidemia de esta fiebre ¿qué? De escarlatina, de escarlatina. Él tiene 5 hijos. C.H. Lacey tiene 5 hijos. Él es misionero que ha llegado ¿de dónde? De Estados Unidos. Él es un doctor en teología. O sea, miren, ahorita para ser doctor en teología, es algo bien difícil, ¿eh? Ahorita. Actualmente, con los medios que tenemos es difícil. En este tiempo, hermanos, era extremadamente difícil ser un doctor ¿en qué? En teología. Y él lo era. Y él llega, hermanos, con ese grado de dolor en teología.
y él lo era. Y él llega, hermanos, con ese grado de doctor en teología, donde aquí a México, y comienza a ministrar, Dios le da esa bendición de tener ¿cuántos hijos? 5 hijos. ¿Alguien se acuerda en qué tiempo pierde a sus 5 hijos por esta fiebre de escarlatina? 15 días. En 15 días. Miren, el primer hijo que muere aquí en México, su primer hijo, muere allí en Torreón, hermanos. El primero de sus hijos. Y luego, hermanos, sí, se le agrava a otro de sus hijos. Para pronto mueren 2 en Torreón. Sube al tren y parte con los 3 hijos que le restan, con dirección ¿a dónde? Hacia Estados Unidos. Si ustedes hicieron la lectura, ¿sí? En este transcurso del viaje, mueren los 3 hijos de Lacey. ¿En dónde? ¿En dónde? Ajá. No, 3. Iban 3 murieron aquí en México. 3 murieron aquí en México. 2, perdón, discúlpenme. 2 mueren aquí en México y 3 mueren en el transcurso. ¿Cuántos son? 5 hijos. Sí. En el transcurso, en el viaje, ¿mueren cuántos? Mueren 3. Miren, algunos datos biográficos dicen que Lacey manda a su esposa y que en ese transcurso mueren los 3 hijos que le quedan. Algunos otros historiadores dicen que también iba ¿quién? Iba Lacey. No se ponen de acuerdo ahí. ¿Qué? Mueren los 5 hijos ¿de quién? De Lacey. ¿En cuánto? En 15 días. Ya en la frontera Lacey con su esposa, ¿sí? La esposa le dice, regresémonos ¿a dónde? A México. Están tomando la decisión de si se van ¿a dónde? Si se van a Estados Unidos o regresan a México. Si se van a Estados Unidos o regresan a México. Y la esposa le dice, no, tenemos que regresar a México porque nuestros 5 hijos están sepultados ¿en dónde? En México. Vayámonos ¿a dónde? A México. Y que allí también seamos sepultados nosotros. Entonces, hermanos, para no hacerles la historia tan larga, este misionero, ¿cuándo fue cuando se comienza lo de esta independencia? ¿Quién se sabe esos datos? No, la independencia. Independencia, ¿verdad? ¿En mil qué? En 1800. ¿Tenemos aquí alguna maestra de primaria, de secundaria? ¿No? ¿No tenemos maestros? ¿En 1800 qué? En 1810. Y sí les comentaba que todos los misioneros de todas las denominaciones que hay, porque no son pocas, son muchísimas denominaciones, ¿sí? Lo que fueron los presbiterianos, los que fueron los testigos de Jehová, lo que fueron los mormones, de todas las denominaciones. En medio de la revolución, ¿sabe qué hicieron los misioneros? ¿Revolución sabe qué hicieron los misioneros? Huyeron del país. ¿A dónde huyeron? A Estados Unidos. Y este hombre, hermanos, Lacey, fue el único de los misioneros que decide quedarse ¿en dónde? Aquí en México. En medio de la revolución, ¿en dónde? Aquí en México. En medio de la revolución, él siguió compartiendo el evangelio. Él siguió compartiendo la palabra ¿de quién? De Dios, ¿sí? Muchas poetas y muchos maestros y muchos hombres importantes que se levantaron después de la revolución fueron discipulados por por esta Lacey. ¿Y saben por qué les hablaba yo de Lacey? Porque dicen que Lacey cuando muere aquí en México. Y se atrevieron a entrar, hermanos, al cuartito donde él vivía. Porque lo que él pudo juntar, hermanos, en efectivo, en dinero, lo de terreno, se construyera una de las primeras escuelas bíblicas, hermanos, ¿sí? De ahí, hermanos, surge el anhelo y surge el deseo de levantar un seminario en memoria de él, que lleva su nombre. G.H. Lacey se llama. Que este hombre, cuando dicen que están sacando las cosas de su cuarto, ¿sí? Para limpiarlo y desocuparlo, me sorprende, hermanos, que los vasos donde él tomaba agua eran vasos de barro.
Los platos, hermanos, donde él comía eran esos eran los recursos con los que él contaba, como un gran siervo de Dios. Su vida la consumió sirviéndole a Dios. Era un hombre preparado, era un hombre que había estudiado muchísimo, pero era un hombre que amaba a Dios, que alababa a Dios, que adoraba a Dios. La necesidad que había que había en nuestro país. Y ese hombre está enterrado, hermanos, aquí en México. Está enterrado aquí, hermanos. Está enterrado ahí en Torreón. Ahí yacen los restos de él y de su esposa, ¿sí? En medio de todos los sufrimientos por los que atravesó Lacey, hermanos, en medio de todas las angustias, hermanos, cuando estaba perdiendo a uno y a otro de sus hijos, que en un total fueron 5, hermanos, en medio de la pérdida de su esposa, hermanos, en medio, hermanos, de la pérdida cuando la Convención Nacional, en medio, hermanos, de la pérdida cuando la Convención Nacional Bautista del Sur de los Estados Unidos le vuelve la espalda por no quererse regresar allá a los Estados Unidos, hermanos, en medio de todas estas angustias, de todos estos problemas, de todos estos sufrimientos, hermanos, la fortaleza de estos problemas, de todos estos sufrimientos, hermanos, la fortaleza de Lacey, ¿quién fue? Fue Dios, hermanos. No se desmoronó, hermanos, no se vino para abajo, no se deprimió, no estuvo tirado en el piso lamentándose, hermanos, angustiándose, desesperándose, hermanos, angustiándose, desesperándose. ¿Qué fue lo que hizo? Echó mano de su fortaleza. ¿Se refugió en quién? Se refugió en Dios. Consumió todos los días de vida que Dios le dio. ¿En qué? En servir a Dios. Allí fue donde encontró él su refugio. A todos y cada uno de los problemas que él había que él había experimentado. No nos desmoronemos, hermanos. No dejemos que los problemas nos destruyan. No dejemos que los problemas, hermanos, nos desbaraten. Levantémonos por encima de los problemas, confiando en que tenemos una fortaleza, que es más grande que todos estos problemas. Hay otro punto, hermanos, ahí que queremos ver y es: ante los problemas de la vida debemos tener ¿qué? Gozo. Ante los problemas de la vida debemos tener ¿qué? Gozo. Fíjese, no solo tenemos que tener quietud, no solo tenemos que experimentar una fortaleza personal y una fortaleza que es poderosa, sino también ante los problemas de la vida debemos de tener gozo. ¿De dónde saco yo ese punto 18, hermanos? ¿Quién tiene el texto? Ayúdenme a leerlo, por favor. Habacuc 3:18. ¿Nadie lo tiene? Con todo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a conquistar a Alicia, se la ha revelado ¿quién? Dios. Se los van a llevar 70 años cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Es un problema que todavía no lo están experimentando, que viene en ¿dónde? Que viene en el futuro. ¿Y qué es lo que dice Habacuc? Con todo que yo me alegraré y me gozo de mi salvación. ¿Qué considera usted más importante, hermanos? ¿Qué es? Lo más importante para nuestras vidas sí debe de ser nuestra salvación. ¿Está de acuerdo usted, sí o no? ¿Sí? Eso está sobre nuestros problemas, el hecho de saber que somos ¿qué? Somos salvos, ¿no? Bueno, mire, inciso A, salvos, ¿no? Bueno, mire, inciso A, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un gozo que es divino, porque ahí en el versículo 18 el profeta dice: me gozaré en el Dios de mi ¿qué? De mi salvación. ¿En dónde está depositado mi gozo, hermanos? ¿En quién? En Dios. Mire, Alexander, ¿en quién? En Dios. Mire, Alexander Cruden, investíguelo, ya le he dicho, no se quede con lo que le damos aquí. Alexander Cruden, hermanos, es un autor que en el pasado hizo una de las primeras concordancias bíblicas. Alexander Cruden decía: reírse es alegrarse de una manera pecaminosa. Cruden está diciendo aquí que alegrarse es ¿qué? Alegrarse es pecado, ¿sí? Mire, un pastor llegó con otro pastor y le dice: pastor, ore por mí, estoy preocupado,
El otro pastor le pregunta, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa? Y este pastor le responde diciendo, estoy preocupado, le dice, no sé, hay algo raro que me está ocurriendo, me siento muy feliz. ¿Qué piensa de eso? ¿Ya vio? ¿Ya identificó cuál es el problema del pastor? ¿Cuál era su problema? ¿Ya vio? ¿Ya identificó cuál es el problema del pastor? ¿Cuál era su problema? ¿Cómo se sentía? Se sentía feliz. Y va y le dice al pastor, quiero que ore por mí, estoy muy preocupado. De un tiempo para acá me siento muy, ¿qué? Muy feliz, ¿no? ¿Tenía algún problema este hombre? Tenía que reírse. ¿Era qué? Era sinónimo de pecado, ¿verdad? ¿Cree usted que eso sea cierto? No. Mire, a veces pensar que sentirse feliz es algo extraordinario, sin embargo, ordinario en la vida de un cristiano, por lo que Pablo dice, regocijaos siempre. ¿Eso en dónde está? En Filipenses 4:4. Fíjense bien, hermanos, no es pecado, hermanos, que usted sea feliz, porque la Biblia dice que tú debes de ser más que feliz. ¿Y qué es eso? La Biblia dice que tú debes de ser más que feliz. ¿Y qué es eso? Es que tú te regocijes. Más que feliz es regocijarse. Luego Pablo en la Biblia dice que nosotros debemos de regocijarnos siempre. ¿Siempre en quién? En Cristo. Fíjese bien lo que está ocurriendo. Es imposible. Es imposible que usted siempre esté regocijado, hermanos, ¿sí? Es imposible que usted siempre se esté riendo. Lo que sí es posible es lo que Pablo nos pide aquí. Él dice, regocíjate siempre ¿en quién? En Cristo. Si tú estás en Cristo, tú puedes tener un regocijo que es que, si tú tienes a Cristo, tú deberías de ser una persona que constantemente te estés regocijando. Pero algunos de nosotros, hermanos, Dios mío, pues como que sí, hermanos, nos tienen que decir que realmente somos salvos, ¿no? Y como que sí nos tienen que decir que realmente somos salvos, ¿no? Y como que sí nos tienen que decir que realmente, pues somos felices. Porque unos tenemos la cara de cartón. De veras no reímos para nada. A ver, voltea a ver a que tienes. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Tampoco vamos a hacer eso. Pero sí, a veces... No es cierto, tampoco vamos a hacer eso. Pero sí, a veces sería bueno que nuestro corazón le hablara a nuestra cara y le dijera, oye, pues una sonrisita, ¿no? Ya no que te estés carcajeando, pero de vez en cuando suelta una sonrisa. ¿Por qué eres qué? Porque eres un hijo, porque eres una sonrisa. ¿Por qué eres qué? Porque eres un hijo, porque eres una hija de Dios y hay algo que te debe de caracterizar, que tú estás experimentando un gozo que es divino. Tienes la presencia del Espíritu Santo ¿en dónde? En tu corazón. Tienes la presencia de Dios en tu vida. Y eso debe de ser un gozo divino porque es Dios mismo el que mora ¿en dónde? El que mora aquí en tu corazón. Hay un relato imaginativo de una conversación con Lucifer cuando fue echado del cielo. Le preguntaron acerca de lo que más echaba de menos desde que había sido expulsado del cielo. Y él dice, las trompetas de la mañana. Él ya no escuchaba las notas de gozo, de la alabanza, ¿sí? Si te encuentras triste, si te encuentras decaído, alaba a Dios. Pon por ahí un cassette, pon no sé un disco, ya no hay cassette ni disco. Pon por ahí un cassette, pon no sé un disco, ya no hay cassette ni discos, ¿no? Ahora ya son puros archivos, ¿verdad? Van a decir, ya está muy viejito, ya ni cassette ni hay archivos. Descárgate un archivo y ponte un periodo de alabanza que te vuelva a traer que te vuelva a traer gozo, que te vuelva a traer alegría a tu vida. Tú tienes que expresar que realmente estás experimentando un gozo que es divino, que Dios está ¿en dónde? En tu corazón. Pero también tenemos que experimentar un gozo que es persistente. Allí mismo en el versículo 18 el profeta Habacuc dice, con Jehová, él va a ver cómo llega a Babilonia y destruye ¿a quién? Al reino del sur. Él va a ver cómo llega a Babilonia y se lleva a ese reino del sur 70 años cautivos ¿a dónde? Allá a Babilonia.
Pero él dice que a pesar de todo eso, él va a mantenerse ¿qué? Con ese gozo. Dice que a pesar de todo eso, él va a mantenerse ¿qué? Con ese gozo, porque es un gozo persistente, que no depende de las circunstancias, sino depende de la relación que él tiene ¿con quién? Con Dios. Lutero, ¿sabe quién es Martín Lutero, hermano? ¿Sí? El padre de la Reforma, ese es Martín Lutero, hermanos. Cuando Martín Lutero decía que no podía orar, cuando Lutero decía, cuando no puedo orar, siempre ¿qué hago? Siempre canto. Es una recomendación, yo les daba ahorita, pónganse un periodo de alabanzas y cante ¿qué? De sus corazones. ¿Sí se acuerda, hermano, en Hechos 16:25, Pablo, hermanos, está preso ¿en dónde? En Filipos, ¿sí? Pablo se encuentra ahí preso en Filipos. Dice, hermanos, que los golpearon, el carcelero los golpearon, y dice que el carcelero, hermanos, lo hace y lo mete en algo que se llaman cepos. ¿Sí sabe qué son los cepos? Están agarraditos de los pies y de las manos, ¿sí? Había cepos que te inmovilizaban solo de las manos, había cepos que te inmovilizaban de los pies, pero había la nueva versión, el nuevo modelo, el modelo más reciente que te inmoviliza de los pies. Prácticamente no podías hacer nada, los pies y las manos estaban inmóviles, hermanos. Pero ¿sabe qué era lo que no tenía inmóvil Pablo? Pablo no tenía inmóvil la boca, hermanos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Allí, hermanos, adentro de la cárcel, allí, hermanos, amarrado, atado en los cepos, adentro de la cárcel, allí, hermanos, amarrado, atado en los cepos, Pablo se pone a cantar, hermanos. ¿Sí recuerda usted eso? ¿Sí recuerda que Pablo está cantando himnos? Pablo está cantando salmos ¿a quién? Al Señor. Ahora, ¿se acuerda qué fue lo que pasó? Sé que, hermanos, hubo un temblor. Esa alabanza, hermanos, hizo y llegó a la presencia de Dios y produjo un ¿qué? Produjo un temblor que hizo que las paredes de la cárcel se cayeron las paredes de la cárcel, pero no solo las paredes de la cárcel, el corazón ¿de quién? Del carcelero de Filipos, hermanos. ¿Sí recuerda usted? El carcelero de Filipos se baja. El carcelero de Filipos piensa que los presos ya huyeron, ya se escaparon. Y hermanos, Pablo le dice al carcelero, detente, no te hagas daño. Se quería quitar la vida. Detente, no te hagas daño. Se quería quitar la vida, porque perder un preso, hermanos, en ese tiempo era que te costaba la vida. El carcelero se quiere quitar la vida cuando cree que ya escaparon. Se va él, hermano, se va a hacer daño. Y Pablo lo detiene, le dice, detente, hermano, se va a hacer daño. Y Pablo lo detiene, le dice, detente, aquí estamos. No hemos escapado. Se cayó la parda, hermanos, se cayó la pared con el temblor. Pero con el testimonio, hermanos, de estos cantos de Pablo y de Silas, se cayó la barda que había en el corazón. Cantos de Pablo y de Silas, se cayó la barda que había en el corazón del ¿qué? Del carcelero. ¿Y sabe qué fue lo que dijo el carcelero? Le dijo a Pablo, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero experimentar ese gozo, esa alegría, esa felicidad. En medio de esas circunstancias estaban alabando, estaban adorando a Dios. Yo quiero eso que ustedes tienen. ¿Y qué le dijo Pablo? Lo que tenemos es a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué? Y todo. Hermano, siga haciendo la lectura, Hechos capítulo 16. ¿Qué? Se bautizó. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Revelarle ese gozo a nuestros hijos, revelarle ese gozo a nuestros hermanos, revelarle ese gozo a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a las personas que se encuentran alrededor de nosotros, a las personas que se encuentran alrededor de nosotros, que realmente vean que estamos experimentando esa alegría, ese gozo. Que se pregunten qué es lo que dan allí en la iglesia, qué es lo que dan en los estudios, qué es lo que dan en las oraciones, qué es lo que dan en las predicaciones. Yo lo quiero, porque puedo ver que hay una sonrisa, puedo ver que hay alegría en tu corazón. Y es un gozo que es divino, porque ¿de dónde viene?
del Señor, pero también es un gozo que es persistente. Ni las angustias te lo quitan. El credo de Habacuc, hermano, es nada robe mi nada robe mi gozo. A ver, anote eso, hermano, yo quiero ver que lo anote. ¿Cuál es el credo de Habacuc? Nada credo de Habacuc. Nada robe mi gozo. Mire, hermano, yo no sé si hoy, si mañana o qué día va a llegar algún problema a su vida. Y lo primero que el problema va a querer hacer en su vida es robarle ¿qué? Y lo primero que el problema va a querer hacer en su vida es robarle ¿qué? Robarle el gozo. Haga de usted el credo de Habacuc, hermanos. ¿Cuál es el credo de Habacuc? Nada robe mi gozo. Nada debe robar el gozo, ¿sí? Dice Habacuc. Y fíjese, hermanos, lo que dice Habacuc, ¿sí? Dice Habacuc. Y fíjese, hermanos, lo que dice Habacuc. A pesar de que la higuera no tiene flores, a pesar de que la vid no tiene frutos, a pesar de que el olivo está sin producto, a pesar de que los labrados están sin mantenimiento, a pesar de que la majada está sin ovejas y los corrales están sin vacas, yo no me voy a angustiar, yo no me voy a desesperar, yo no voy a dejar de experimentar mi gozo. Ok, hermanos, ya no tenemos majadas, ya no tenemos corrales, pero seguimos teniendo necesidades, seguimos teniendo problemas. A pesar de que atravesamos por todas y cada una de estas cosas, que esas cosas no roben nuestro gozo. Para Habacuc nada debe de sustancias grises, opacas y tristes. Las vivimos porque alguien nos las ha heredado. A veces, no siempre. Si las estás viendo grises es porque tú así las quieres ver grises. No es ni ha sido la voluntad de Dios ese color. Si tú estás viendo las circunstancias de una manera gris, es porque tú así lo has permitido, es porque tú así lo has decidido, porque Dios, el día que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y ese día Dios te dio momentos para que tú pintaras todas las circunstancias que hay a tu alrededor de otro color. Sí es cierto que los problemas tiñen, hermanos, todas las circunstancias de color gris. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana pasada, qué fue lo que dijimos del día sábado? El día sábado, hermanos, El día sábado, hermanos, Jesucristo, ¿cómo está? Sepultado. ¿Sí? Jesucristo está sepultado. Los discípulos, ¿cómo estaban? Tristes, angustiados, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Los discípulos primero huyeron, se escondieron. Los discípulos primero huyeron, se escondieron porque tenían temor por su vida. Y hermanos, los discípulos, les decía yo en la predicación, estaban derribados en el frío suelo del día del día sábado. Ellos tenían un problema. Todos los anhelos, todos los proyectos que ellos tenían se habían derribado. El día sábado, hermanos, ese día sábado estaba teñido de un color negro. ¿Para quién? Para todos los discípulos. Todos los discípulos, hermanos, veían solamente la oscuridad en el día sábado. Todo lo que se les pudiera decir a los discípulos el día sábado tenía un color gris. Tenía una respuesta de angustia, de dolor, de sufrimiento. Su maestro, hermanos, estaba reposando en el cementerio. ¿Sí está usted de acuerdo? Eso fue lo reposando en el cementerio. ¿Sí está usted de acuerdo? Eso fue lo que nosotros vimos la semana pasada, ¿sí? Hermano, ¿cuándo se tiñe de color la vida de los apóstoles nuevamente? ¿Cuándo toma un color vivido? ¿Cuándo toma nuevamente un color lleno de gozo? El domingo. Un color lleno de gozo. El domingo, hermanos, ven a su Señor, ven a su Salvador, resucitado. Ven que ha vencido a la muerte,
que ha vencido al pecado, que ha vencido al diablo, que ha vencido los deseos de la ¿qué? De la carne. Ven que es una victoria que Jesucristo les ha ¿qué? Les ha dado. Ese color gris, hermanos, ese color negro, ese color turbio, hermanos, de esas circunstancias negativas que traen los problemas a nuestras vidas, sí se puede teñir de otro color. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No debes de que vaya acompañado de ¿qué? De gozo. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo, porque tienes a Dios ¿en dónde? En tu corazón. Hay un pasaje, hermanos, ¿sabe usted 2 Corintios 5:17? ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién puede hacer nuevo tu problema? Bueno, no hacerlo nuevo, ¿no? Mejor quitarlo. Tu problema. Bueno, no hacerlo nuevo, ¿no? Mejor quitarlo. ¿Quién puede darle? Es que sí le tiene que dar otro punto de vista a tu problema. ¿Quién? ¿Quién es el que lo puede hacer? Jesús. Pero tienes que estar en ¿qué? Tienes que estar en Cristo. A ver, ya con esto terminamos. ¿Qué es estar en Cristo? Pero, fuerte, hermana. Ok, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, tú eres una nueva ¿qué? Una nueva criatura. De hecho, el bautizo simboliza eso, que prepárense para agosto, ya tenemos 2 candidatos. El bautizo lo que simboliza es eso, ¿sale? ¿Qué simboliza el bautizo? Que te sepultan, la antigua persona es sepultada, es sumergida en el agua, y luego el nuevo nacimiento cuando te agarra de la mano y te vuelven a sacar ¿de qué? Del agua, ya no tiene que salir el mismo, ¿de qué? Del agua. Ya no tiene que salir el mismo, tiene que salir una nueva ¿qué? Criatura. Sí, ahí se tiene que aplicar 2 Corintios 5, ¿qué? 5:17. Ya no tienes que tener los hábitos, ya no tienes que tener los pensamientos, las tradiciones, las costumbres que tenías antes. Ahora, las tradiciones, las costumbres que tenías antes. Ahora tienes que ser una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Pero esta nueva criatura ahora dedica su tiempo ¿a qué? A otras cosas, ¿sí? ¿Qué es estar en Cristo? Ajá. Claro. Negarnos a nosotros mismos y darle nuestro centro, nuestro corazón ¿a quién? A Jesús. Pero a ver, hermanos, ¿dónde estamos ahorita? La iglesia. ¿Quién, cuando venía para acá, quién se vino en carrito? A ver, levanten la mano. ¿Quién traía carrito? ¿En qué venían? En carrito. Decir en, ¿qué quiere decir? ¿Mande? No, échenle, hermano. Pásenme una regla, hermana, porque de veras, a ver, ¿qué es decir en? ¿Dónde estamos ahorita? En la iglesia. ¿Dónde estamos? En es dentro, hermanos. En es dentro. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? Ustedes venían en el carro. ¿Dónde venían? Dentro. ¿De acuerdo conmigo o no? Ustedes venían en el carro. ¿Dónde venían? Dentro del carro. No pueden venir ni encima ni atrás del carro. ¿Dónde vienen? Dentro del carro, ¿no? No, en el toldo amarrados. No. Venían dentro de quién iba manejando. Pues para ir manejando el carro tienes que ir dentro del carro. ¿Está de acuerdo conmigo? Iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Va? ¿Ya vieron cómo no cuesta trabajo? Ahora, por eso así tienes que interpretar los pasajes bíblicos. De modo que si alguno está en ¿dónde? Quítele en, póngale. Dentro de Cristo. ¿Nueva qué? Nueva criatura es. Ahora, estar dentro de Cristo es estar en la iglesia, hermanos, como en estos momentos que te encuentras aquí. Estar en Cristo es estar en el estudio que tenemos los días martes, hermanos. Cuando tú vienes el día martes y estás aquí en los estudios que tenemos, tú estás dentro de Cristo. Cuando tú vienes al periodo de oración que tenemos aquí los días viernes,
Cuando tú estás en tu casa, estás leyendo la Biblia, te encuentras dentro de Cristo. Cuando tú estás en tu casa y estás orando y tú tienes ese devocional con el Señor, donde le invertiste media hora, 15 minutos, 20 minutos, lo que tú le dediques de tiempo a Dios, ¿estás en qué? Estás en Cristo. Si no lees la Biblia, estás en Cristo. Si no lees la Biblia, si no vienes a los estudios, si no vienes a la oración, si no vienes al culto, estás en cualquier parte, pero no estás en qué, pero no estás en Cristo. Para que el gozo llegue a tu vida y tome el control de todas las circunstancias por las que tú atraviesas, así sean las circunstancias por las que tú atraviesas, así sean problemas, así sean necesidades, hermanos, así sea enfermedad. Solo vas a poder experimentar el gozo, ¿dónde? Cuando estás dentro de Cristo. Estar dentro de Cristo es estar en las cosas que tienen relación con Dios, que tienen relación. ¿Por qué no podemos sonreír? ¿Por qué cuando las personas te dicen, pues es que me vas a llevar ahí a la iglesia? No, déjame aquí yo estoy bien. Aquí yo por lo menos me divierto, aquí yo por lo menos río. Porque no ven que gocemos, hermanos, no ven que estemos felices. ¿Por qué no estamos felices? Pues porque no estamos simple y sencillamente ¿en quién? En Cristo. Hay que invertirle tiempo al mundo, pero también hay que invertirle tiempo ¿a quién? A Dios. Mire, Dios le da las 24 horas del día, pero de esas 24 horas algo le corresponde ¿a quién? A Dios. 24 horas algo le corresponde ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Hay quienes a veces le damos nada más unas cuantas horas y Él está dispuesto a darnos ¿qué? Todo. Él dio su vida por usted y por mí en la cruz. Él lo dio ¿qué? Todo. ¿Quién? El Hijo. El Padre lo dio todo. Pues nosotros también tenemos que estar dispuestos a dar algo, y ese algo se llama tiempo. ¿Tiempo en quién? En Cristo. Otra vez vamos a repetirlo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas todas son hechas nuevas. Él es el único que puede transformar tu problema ¿en qué? En un gozo. Eso es lo que Él quiere, ¿no? Bueno, hermanos, hoy, hermanos, le quiero invitar para que tome una decisión, para que se decida a enfrentar sus problemas. No estoy tratando de convencerle, hermana, decida enfrentar sus problemas. No estoy tratando de convencerle, hermana, de que tiene problemas. Olvídese, no hay nadie que no tenga problemas, pero enfréntelos con quietud, enfréntelos con fortaleza, enfréntelos con gozo. Una gran victoria en el Señor sobre sus problemas. El Señor quiere que hoy la tenga, no que la tenga mañana ni después, sino Él quiere que hoy usted tenga esa victoria sobre ese problema que usted está experimentando. Si usted se decide, dígale al Señor, yo quiero la victoria sobre mis problemas, yo quiero la